Le damos la bienvenida a todas y a todos los estudiantes que nos acompañan la tarde de hoy en la presentación de los protocolos sanitarios para el regreso al aula ante la pandemia de coronavirus COVID-19. Para el Instituto de Desarrollo Profesional es un placer contar con la presencia de cada uno y uno de ustedes en esta importante actividad. El día de hoy contamos con la presencia de Andrea Lockwood Walker como intérprete de lenguaje de señas. Iniciaremos este espacio con las palabras de bienvenida de la señora Gabriela Valverde Murillo, directora de Vida Estudiantil. Adelante, doña Gabriela. Muy buenas tardes a todos y todas, queridos estudiantes. Recién electos representantes estudiantiles para el periodo de junio 2020 hasta junio 2021. Es la primera vez que ustedes van a participar en este espacio de diálogos. Estamos desarrollando esta iniciativa desde el año 2019. Se realizaron diálogos regionales. Además, hemos tenido Facebook Live con la ministra para hablar de conversar sobre la educación a distancia y sobre la estrategia de regresar más recientemente. Pero en este junio ya cambiaba la fecha en donde debíamos elegir nuevos representantes estudiantiles. Como ustedes saben, las elecciones presenciales no pudieron hacerse por la emergencia, pero eso no impidió que pudiéramos elegir representantes porque el gobierno estudiantil de cada centro educativo contempla dos órganos, el comité ejecutivo, que es el partido ganador, que fue lo que no se eligió este año, y también la asamblea de representantes, ese es el otro órgano. Entonces hemos invitado hoy a todos los directorio de las asambleas de representantes, que son 7 miembros de diferentes colegios del país. Son secundarias los que están aquí representados. Entonces, les damos una cordial bienvenida y les anunciamos también que nos van a seguir acompañando en otros espacios de diálogo que están previstos para este año, donde vamos a irles informando sobre diferentes actuaciones y estrategias que va a ir desarrollando el Ministerio de Educación en esta educación a distancia. También contamos con ustedes para que puedan informar a todos sus compañeros y compañeras, a los diferentes presidentes y directivas de sección y que ellos a su vez informen y puedan apoyar a sus compañeros de clase. Esta es la forma en que vamos a poder comunicarnos y contamos con ustedes como representantes para poder llegar más y mejor a todos los estudiantes de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gabriela. A continuación, nuestra ministra de Educación, la señora Giselle Cruz Maduro, les brindará la presentación acerca de los protocolos sanitarios para el regreso al aula ante la pandemia de coronavirus. Sin más preámbulos, les dejamos con la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes, queridas estudiantes, que son nuestra razón de ser. Nuestros estudiantes son la mirada que tenemos diaria del acontecer del servicio educativo. Y así es que celebramos hoy que podamos compartir con ustedes los protocolos. Los protocolos son aquellos procedimientos, aquellos lineamientos que están establecidos para poder aplicarlos durante esta pandemia. Eso significa que el protocolo es parte de nuestra vida diaria. Hoy por hoy, ya el protocolo es parte de esa vida que tenemos, en lo que llamamos ahora la nueva normalidad. Y por eso celebramos poderlos compartir con ustedes, estudiantes, que primero han tenido toda la fuerza, esa fortaleza de asumir un liderazgo en el centro educativo, pero a la vez ese liderazgo, que también conlleva responsabilidades, pues tiene que ver con la tarea que ustedes tienen de comunicarse y llevarles no solo buenas prácticas, sino también toda la información necesaria a sus compañeras y compañeros para un mejor atender esta pandemia. Así es que felicitarlos por ese liderazgo, por ese trabajo que hacen ustedes en sus centros educativos, por ese acompañamiento a sus compañeros, pero también para que nos puedan facilitar toda esta información a sus compañeras y compañeros, como les digo, para un mejor comportamiento durante esta pandemia. Nos ha tocado vivir un tiempo extraordinario y como tiempo extraordinario también hemos tenido que asumir esas acciones extraordinarias
para poder emprender esta vida con la pandemia con alguna normalidad. Así es que hoy vamos a compartir con ustedes el contenido de estos protocolos que hemos venido elaborando en las diferentes mesas de trabajo en el marco de la estrategia Regresar, que bien les comunicamos a ustedes en algún momento qué significaba esta estrategia Regresar, y compartir con ustedes los protocolos, pues también nos lleva a ese proceso de validación que nos puedan hacer también todas aquellas recomendaciones, todas aquellas sugerencias que ustedes puedan emitirnos a través de la Dirección de Vida Estudiantil. Recuerden que la Dirección de Vida Estudiantil tiene como propósito tener una comunicación fluida, constante y validar los procesos que emprendemos en el Ministerio de Educación Pública con ustedes. Así es que vamos a proceder a compartir con ustedes el contenido de estos protocolos. Bien, en el marco de la estrategia Regresar, hemos venido desarrollando los diferentes protocolos que tenemos que atender en el Ministerio de Educación Pública, no solo en el momento que volvamos a la presencialidad, sino también en el momento de nuestra vida cotidiana, cada vez que ustedes salen de su casa a hacer una diligencia necesaria o que también cuando regresan al hogar, tienen que tener ustedes también la aplicación de estos protocolos. Entonces hoy queremos compartirlos con ustedes para que podamos visualizar esa forma diferente, cómo enfrentarnos fuera y dentro del centro educativo, pero también dentro del hogar. Entonces, es muy importante tener claro que la consigna es yo me cuido, yo te cuido. En la medida que nosotros aplicamos los protocolos, nosotros nos estamos cuidando a nosotros mismos, sino que también estamos cuidando a nuestros seres queridos, con los quienes convivimos en el centro educativo o con quienes convivimos también en el hogar. El MEP ha sido muy responsable en la construcción de estos protocolos. Los protocolos, una vez construidos, tienen que ser validados, tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud. ¿Qué protocolos orientan las actividades de los centros educativos? Eso es muy importante. El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud hizo unos lineamientos generales y le corresponde a cada institución hacer sus propios protocolos. En el caso del Ministerio de Educación Pública, tiene que ser muchos protocolos porque nuestra actividad educativa, el quehacer diario de nuestros centros educativos, son muchísimas las actividades que hacemos. Entonces, orientan y cubren toda esa parte de educación, el protocolo para los espacios de recreo y el uso de las zonas recreativas. Hoy recordemos que uno de los elementos principales en un protocolo es el distanciamiento físico y eso significa que tenemos que estar a una distancia de por lo menos 1,8 metro. Entonces, ¿qué significa eso? Que el distanciamiento hay que tenerlo considerado. Recordemos cómo es que el virus se reproduce. Entonces, ¿cómo es que nos contaminamos? Entonces, o nos contagiamos. Entonces, en ese sentido es importante tener claro que una de las medidas que hay que atender en cualquiera de los protocolos que vamos a ver tiene que ser el distanciamiento físico. Tenemos también el protocolo para posibles casos de COVID, un caso confirmado. ¿Qué hacer cuando sabemos que un estudiante, una compañera, un compañero, se le confirma un caso de COVID? ¿A quién acudir? También el protocolo de aplicación de pruebas nacionales, el protocolo para la aplicación de las pruebas FARO, la aplicación de las pruebas de bachillerato a los bachilleratos por madurez. Por ejemplo, tenemos un protocolo ya para la aplicación de estas pruebas. Los que tuvieron oportunidad hoy de estar en la conferencia de prensa acerca de las pruebas de admisión, se dieron cuenta que también hay un protocolo para la aplicación de estas pruebas, que no dista mucho del protocolo de la aplicación de pruebas de bachillerato por madurez, tienen que ver los mismos elementos. También está el protocolo para la correcta limpieza y desinfectar espacios y superficies con el uso de equipo de protección personal como mascarillas. La mascarilla o la careta son un requisito para cualquier actividad educativa. El protocolo para lecciones de educación física, aquí hay que tener muchísimo cuidado y ser muy consecuentes y coherentes con el tema de la educación física. ¿Por qué?
porque generalmente la educación física tiene muchas actividades de contacto. Entonces, en este sentido, también hay que tener cuidado y ver cómo vamos a proceder en las clases de educación física. El protocolo general para la distribución de alimentos, ya ustedes conocen, saben que hemos hecho la distribución de los paquetes de alimentos y cada vez que hemos hecho esta distribución hemos tenido que ir mejorando los protocolos, cambiando diferentes protocolos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es necesario un elemento más. Si hay algo que tiene esta situación de pandemia, es un aprendizaje diario. Nadie sabía nada del comportamiento de este virus, ya sabemos algunos elementos, ya se ha ido la ciencia sistematizando algunas características comunes que se han dado en los diferentes países y por eso es de esperar que todos estos protocolos tienen que ir siempre con una disposición de mejora. El protocolo general de transporte, tanto ustedes saben que el transporte público ya tiene un protocolo, tenemos que montarnos al autobús con mascarilla o con careta y también el distanciamiento en el autobús. Hoy por hoy en las medidas de restricción sabemos que no se permite gente de pie en un autobús, entonces también tenemos que atender todas estas disposiciones del protocolo general de transporte. También el protocolo de atención en público en un centro educativo, en las oficinas de los centros educativos o los docentes cuando tienen padres de familia. El protocolo para la utilización de los vehículos institucionales, eso tiene que ver con los vehículos de transporte que tiene el Ministerio de Educación Pública y protocolo de labores presenciales en las oficinas del Ministerio de Educación Pública. Todos estos son protocolos, seguramente vamos a tener que en algún momento hacer adecuaciones y también ajustar otros protocolos, pero estos son los protocolos en general que tiene que aplicar el Ministerio de Educación Pública para impartir el servicio educativo. Y algo muy importante que seguro les ha inquietado mucho a ustedes y a las familias es la apertura de centros educativos. ¿De qué depende la apertura del centro educativo? Ustedes saben que en la situación de la pandemia, quien rige las disposiciones y la apertura de servicios y cuáles servicios están abiertos, cómo son las restricciones, tiene que ver con el comportamiento de la pandemia. Y han visto ustedes también en las diferentes conferencias de prensa del Ministerio de Salud, en Casa Presidencial, han visto que hay cantones naranja y hay cantones en color amarillo. Y esta designación que se ha hecho, esta caracterización, es de acuerdo con el comportamiento de la pandemia. Y por ejemplo, en el área metropolitana, la mayoría de cantones están en color naranja. Esto significa que hay mayor cantidad de personas contagiadas por el virus, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho más cuidado en estas zonas, sobre todo en las paradas de autobuses, en fin, donde transita en general toda la población. Entonces, ¿de qué depende el ingreso a clases? Depende, el ingreso a clases hacia la presencialidad depende de las condiciones del comportamiento de la pandemia. Entonces, por eso es importante saber que hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. El estado de alerta del cantón, como les explicaba, entre amarillo y naranja. La cantidad de aulas, la cantidad de matrícula. Si hablamos del distanciamiento de 1,8, ustedes sabemos que las aulas de nuestro país, ni las del mundo en general, no estaban hechas para un distanciamiento de 1,8. Entonces hay que tener esa consideración. Eso significa que no todos los grupos, toda la cantidad de estudiantes van a estar juntos en el aula en el mismo momento. También tiene que ver con la cantidad de aulas del centro educativo, tiene que ver con los servicios de higiene e insumos básicos para la limpieza del centro educativo y también de cada uno de los funcionarios y estudiantes y la cantidad de servicios sanitarios y lavamanos. Entonces es importante que tengamos claridad de este proceso porque hay que aplicar todas estas normas para poder ingresar a la presencialidad. Entonces, otro elemento muy importante a considerar en la aplicación de los protocolos tiene que ver también con mantener el distanciamiento, tiene que ver con el uso obligatorio de la careta o mascarilla, tiene que ver con el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Algunos de ustedes saben la canción o han escuchado a sus hermanos, hermanas o primos para cantar la canción de feliz cumpleaños que dura 20 segundos. Entonces, y también en cada recreo. Es importante este tema del lavado de manos y aplíquenlo por favor también en sus hogares. El contagio se da a través
de tocarse la cara con las manos que no han sido debidamente lavadas, higienizadas. Entonces, significa que cada vez que tocamos o tenemos contacto, ¿verdad?, con nuestras manos, tomamos un artefacto o tocamos algo, tenemos que lavarnos las manos, sobre todo por si nos llevamos las manos hacia la cara. Entonces, eso es importante tenerlo presente, no solo en el tema de la presencialidad en el aula, sino en nuestros hogares. También es importante la limpieza de los objetos y superficies que se tocan con frecuencia, hay que desinfectarlos. Ninguna persona puede ir enferma al centro educativo, ni estudiante, ni profesor, ni todo el personal administrativo. Tampoco deben ir las personas que tienen factores de riesgo. Ustedes saben, el Ministerio de Salud siempre está hablando de los factores de riesgo. Eso tiene que ver con gente con problemas de afección respiratoria, tiene que ver con personas asmáticas, ¿verdad?, y otros factores de riesgo que han quedado siempre, que hablan mucho y deciden y lo explica muy bien en las conferencias de prensa, tanto el ministro de Salud como los personeros de la caja. Ninguna persona que esté en contacto con un caso positivo de COVID-19 debe ir al centro educativo, porque puede ser que sea una persona que no tenga síntomas, pero puede transmitir el síntoma a otros. Y muy importante, aplicar también, cubrirse la boca al toser o estornudar siguiendo el protocolo. ¿Qué vamos a encontrar en los centros educativos una vez que volvamos a la presencialidad y que podamos volver a la presencialidad? Ojalá el comportamiento de la pandemia nos pueda permitir llegar a la presencialidad lo antes posible, pero nos vamos a encontrar en el centro educativo una rotulación, como lo tienen ya otros servicios que da tanto a nivel público como a nivel privado, ¿verdad? La rotulación hacia afuera y dentro de las instalaciones, informando acerca de la protección y los nuevos protocolos. También nos vamos a encontrar que el personal esté capacitado para la aplicación de protocolos. La semana pasada y toda esa semana estuvimos en la capacitación a personal técnico, docentes, administrativos en la aplicación de protocolos, incluyendo padres de familia. El viernes pasado hicimos también una actividad como esta con padres de familia, lo cual tuvo una gran asistencia. Y ahora con ustedes, que ustedes como líderes de sus centros educativos también tienen esa facilidad y esa oportunidad de compartir con sus compañeras y compañeros los protocolos para un mejor comportamiento durante esta pandemia. Y como hablábamos anteriormente, las medidas de distanciamiento social son muy importantes. Eso significa el distanciamiento de 1,8 en la SODA, en el aula, al ingreso del centro educativo. Procedimientos para la atención de un caso positivo, nadie está exento de contagiarse, así es que en el caso de que hay una persona contagiada, inmediatamente tenemos que proceder al cierre del centro educativo, hacer la limpieza profunda y hay un protocolo donde dice a quién se le comunica el caso del COVID-19, que sea una persona que esté contagiada del COVID-19 y cuál es la manera que tenemos que proceder con respecto a para darle toda la seguridad y la protección a la persona que se detecte que esté contagiada y también al resto de la población que está a su alrededor. También los puestos de desinfección. Es muy importante contar con alcohol gel, con recipientes para los residuos que se generan, los lavamanos con jabón antibacterial, toallas desechables, grupos de clases más pequeños, no nos va a tocar con todos los compañeros, sino que va a haber un grupo que va unos días y la otra mitad del otro grupo va otros días. También los diferentes horarios para el recreo, no todos salimos a la misma hora para mantener el distanciamiento social. Y también horarios de limpieza más seguidos en el centro educativo. Eso es muy importante porque va a depender de todas estas características, ¿verdad? Según el centro educativo, la aplicación de estos protocolos va a depender también de las características del centro educativo. Cuántas aulas hay, cuántos lavamanos, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que organizarlo el centro educativo con su personal. Los procedimientos para usar el baño, cómo se usa, cómo utiliza el baño y de qué manera también tenemos que atender esa limpieza del baño y cambios en algunos servicios que promueven la interacción mínima de personas. ¿Esto qué significa? Que bueno, digamos, el acto cívico que lo hacíamos todos juntos en un salón de actos o en el patio del centro educativo, ya eso no se podría hacer en este momento, sino que vamos a tener que buscar otras formas de hacer las celebraciones o donde siempre se cumpla el distanciamiento. En el tema que hablábamos anteriormente de cómo se organizan las aulas,
es importante, ¿verdad?, que hay que mantener los espacios de trabajo y el espacio en el aula ventilados, igual en nuestras casas. Procuren siempre que haya ventilación natural, que estén las puertas, las ventanas en la medida de lo posible abiertas para que circule el aire. Eso también tenemos que mantenerlo en el centro educativo. Y velar por ese cumplimiento, el distanciamiento físico de 1,8, ¿verdad?, para reducir la cantidad de gente en cada salón o en cada aula, y hacer el mejor uso de los espacios de corredores y de otros sitios, todo siempre cumpliendo con el protocolo. Es importante desechar o revisar aquellos objetos que reducen el espacio que no estamos ocupando. A veces acumulamos, qué sé yo, un armario o más pupitres o pupitres que no se están ocupando. Eso es importante, hacer una revisión del centro educativo para poder, ojalá, hacer más espacios y poder contar con esos espacios, no solo para la movilidad, sino también para la ventilación. Y al finalizar cada jornada tenemos que cooperar con la limpieza, con la desinfección del centro educativo, el centro de trabajo, y este hábito debería acompañarnos por mucho tiempo, ¿verdad?, tanto en la casa como en el hogar, ¿verdad?, poder colaborar para que las aulas y el centro educativo en general quede limpio al final de la jornada. Otro de los aspectos importantes es que hemos valorado y es cómo retirar los certificados, diplomas o constancias, ¿verdad? Es importante en ese sentido también una aplicación del protocolo. Hay que tomarle el tiempo para antes de ingresar a la institución, cuando hay un acto, ¿verdad?, como estos. Entonces, bueno, que 30 minutos antes del acto tengamos todo listo. No se puede visitar otras dependencias o edificios, eso que a veces anda uno, ¿verdad?, por un lado y por otro. Es importante tener ese control. Y en fin, cada uno de los elementos que están establecidos en el protocolo, siempre garantizando no solo el distanciamiento de 1,8, y esto es para el centro educativo, cuando hacemos fila al ingreso de cualquier servicio público o privado. Y también algo muy importante es tener claro cuál es el aforo. ¿Qué es eso del aforo? Bueno, si en una oficina o en un espacio físico antes tenía capacidad para 50 personas y ahora se habla que es el 50% del aforo, entonces serían 25 personas las que tienen posibilidad. ¿Cómo se determina esto? A partir del distanciamiento. Esa es la medida, el 1,8, para hablar de cuántas personas pueden estar en un sitio, en un aula, en un espacio reducido. Es importante también que a la hora de que nosotros vamos a utilizar cualquier parte del centro educativo, cualquier oficina pública o privada, para seguir las normas que están establecidas en el protocolo. Y bueno, siguiendo con el tema de cómo retirar un certificado, un diploma, una constancia, bueno, es importante también, entre otras cosas, hacer la fila respetando el distanciamiento. Ojalá que no nos acompañen más personas que las necesarias, ni hacerse acompañar de muchos niños, ni de personas adultas mayores, porque sabemos también que eso es una condición de riesgo. Y no se permite, ¿verdad?, en este momento el saludo físico que tanta falta nos hace, pero en realidad es también una forma en que uno se puede contagiar. Entonces el saludo físico, aquello, el apretón de manos, el abrazo, ese distanciamiento ya está muy incorporado en nosotros. Sabemos que no es la mejor forma de saludarnos. Hemos también aprendimos que hay otras formas de saludarse, ¿verdad?, con un gesto, ¿verdad?, con una expresión, siempre con el tapabocas o con la careta, para no evitar el contagio. Y es muy importante también, y es que tomarlo en consideración, cuando ustedes van a firmar algo, que sea su propio lapicero. Usen siempre su lapicero, no sea un lapicero que se vaya trasladando de una persona a otra, sino su propio lapicero, para que hagan sus anotaciones o sus firmas y incorporan nuevamente. En caso de que tengan que trasladárselo a otra persona, tienen que desinfectar ese lapicero, ya sea con agua clorada, con alcohol en gel, o en fin, con algunos de los implementos de limpieza que tenemos. También con respecto a los protocolos para el retiro de paquetes de alimentos, bueno, ustedes saben que ya tenemos, hemos hecho entrega de 5
paquetes de alimentos desde marzo a la fecha. Entonces, igual, los protocolos que hoy estamos compartiendo con ustedes, pues los mismos tenemos que aplicarlos, tiene que ver con el distanciamiento, tiene que ver con el uso de la careta y la mascarilla para retirar los paquetes de alimentos, tiene que también, ojalá vaya solo una persona a retirar el paquete de alimentos para evitar aglomeraciones, y también es muy importante el lavado de manos al ingresar al recinto del centro educativo, lo que hablábamos anteriormente para firmar el retiro del paquete, pues firmar con su propio bolígrafo, y si usa el bolígrafo de otro, limpiarlo y retirarse inmediatamente del centro educativo una vez que nos han entregado el paquete de alimentos. Pero antes, pues había posibilidades de conversar, de reunirse. En este momento no es lo más adecuado por el tema del contagio. Es importante también revisar un poco los lineamientos para los estudiantes a la hora de abordar el autobús. Hay que otra vez aplicar el distanciamiento. Esta es una norma que llegó para quedarse, porque sabemos que es menor el contagio cuando nosotros respetamos el distanciamiento físico y aplicar con rigurosidad las medidas de prevención, ¿verdad? El lavado de manos, el protocolo de estornudo, el de tos, el de no tocarse la cara, ¿verdad? El uso de la careta, utilizar el gel desinfectante, también brindado por el chofer del autobús, y si presentan síntomas de resfrío, ha sido diagnosticado o tiene sospecha de padecer de COVID-19, así como alguna persona que tengamos en nuestra burbuja ha tenido COVID-19, no debemos de usar el transporte estudiantil ni acudir al centro educativo. Bueno, llegó la hora en este proceso de protocolos de salir al recreo, una de las actividades que más nos gustan a todos porque compartimos con nuestros compañeros y compañeras en un espacio mucho más holgado, podemos conversar de una manera más fresca, más tranquila con nuestros pares, pero también aquí hay que tener la aplicación de los protocolos, y bajo el lema yo me cuido, yo te cuido, ¿verdad? También tenemos que tener cuidado a la hora de salir al recreo. Y hay consideraciones generales muy importantes para la hora de salir al recreo. Es utilizar las zonas que nos permiten guardar la distancia, no utilizar los baños o los vestidores ubicados en gimnasios, ¿verdad? Porque ahí si no hay distanciamiento no están las condiciones. Las baterías sanitarias hay que revisarlas, ojalá que puedan todas estar en buenas condiciones para poder ser utilizadas, y todas las zonas comunes tienen que estarse limpiando con mucha frecuencia, tanto antes de entrar al centro educativo como a la salida del centro educativo. Y a la hora de salir al recreo también ese disfrute del espacio del recreo y esas áreas comunes de convivencia. No hay que compartir alimentos, ¿verdad? Aquello que nos pasábamos, la bolsa del snack o las picaritas o qué sé yo, ¿verdad? Y que lo compartíamos, eso no es adecuado en este momento, ¿verdad? Es muy común esa práctica de que uno amablemente le ofrece al otro y metemos la manita en la bolsa y sacamos el alimento y lo llevamos a la boca. Eso no es adecuado en este momento por el tema del contagio. Entonces hay que tener también esas previsiones, esas precauciones del no compartir alimentos, los juguetes, los dispositivos electrónicos, hay que limpiarlos, igual que los teléfonos, grupos pequeños para salir al recreo y hacer actividades sin contacto físico. Espacios provisionales al aire libre, no sentarse en el piso. Tenemos esa mucha costumbre, ¿verdad? En el centro educativo de sentarnos en el piso, y ahora no es adecuado. Son muchas las restricciones, lamentablemente. Estamos aprendiendo otra forma de convivir, otra forma de vivir, y también esto lo que llaman algunos, o hemos llamado la nueva normalidad, ¿verdad? La forma en que conocíamos la convivencia antes de la pandemia es diferente a la que tenemos que atender ahora, y hay que tener mucho cuidado. Sabemos que esta pandemia, pues vamos a irnos desentendiendo de ella una vez que ya tengamos la vacuna y que todos estemos, o el 80% de la población inmunizada. Entonces es muy importante para yo me cuido, tú te cuidas, atender todos estos protocolos por el bien nuestro y por el bien de la familia. ¿Qué debemos hacer para fortalecer esa convivencia, ese acompañarnos con el distanciamiento físico? Ustedes están preguntando, ¿pero cómo sobrevivir a esto? ¿Verdad? ¿Cómo?
si estamos acostumbrados generalmente en el centro educativo, que la parte más bonita es ese recreo, cuando estamos trabajando en grupo, cuando nos damos bromas, ¿verdad? Y tenemos ese contacto físico y ahora no se puede por este momento. Entonces, es importante conocer informarse de todas las medidas que hay que aplicar, ¿verdad? Leer todas las informaciones que que deben ser utilizadas en las instalaciones de los centros educativos, participar en la convivencia con otras personas de la nueva dinámica educativa, ¿verdad? Con la mascarilla y ese 1,8, participar en los equipos de convivencia con equipos líderes estudiantiles, compartir el portafolio de evidencias en círculos de diálogo y otros medios de expresión artística, creativamente. Yo estoy muy orgullosa de ver todos aquellos videos, formas en que ustedes se han comunicado con sus profesores o entre ustedes mismos. Cosas lindísimas han surgido de la creatividad, de la espontaneidad de todos ustedes, con esa inteligencia y con esa necesidad de compartir lo que piensan, lo que sienten. He visto cosas extraordinarias, maravillosas, impactantes, de videos en términos científicos, de cuestiones artísticas. Entonces, es muy importante continuar y fortalecer esa forma de comunicarse a través de otros medios, ¿verdad? Que nos permiten también tener contacto con nosotros, pero un tipo de contacto con un distanciamiento físico. Y colaborar en el centro educativo, ¿verdad? Con todo el mantenimiento, la limpieza, el orden y la vigilancia de que los protocolos se apliquen y bajo el lema, yo me cuido, yo te cuido. Así es que es muy importante tener esta claridad para poder saber cuál es ese retorno a la presencialidad. Pero insisto, todo eso no tiene que ver solo con el ingreso a clases presenciales, tiene que ver también con la convivencia diaria en nuestros hogares, con la convivencia diaria de las actividades que estamos haciendo en este momento. Entonces es importante que ustedes también tengan esa claridad de cómo aportar a sus familias en la convivencia, pero también compartir toda esta información con sus compañeros, con sus compañeras, para un mejor cuidarnos todas y todos. Muchísimas gracias. Sé que es un momento difícil. También los insto a todos ustedes a reflexionar y acompañar y a promover que sus compañeras y compañeros se sigan comunicando con sus docentes. Cuando hay un docente que nos está comunicando con los estudiantes, hay que decírselo a la directora o al director del centro educativo a ver qué es lo que está pasando. Igual cuando un compañero o una compañera nos está comunicando, anda medio perdido, media perdida, hay que llamarlo, hay que buscarlo, a ver qué es lo que está sucediendo, porque son momentos muy difíciles, no todos la están pasando bien, no todos estamos en la igualdad de condiciones, hay situaciones económicas y sociales muy fuertes para todos los costarricenses. Estamos haciendo el mayor de los esfuerzos desde el Ministerio de Educación Pública para atender la mayoría de las necesidades de ustedes, igual el gobierno, desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Desde la Comisión de Emergencias. Nadie sabía cómo atender esto. Estamos aprendiendo desde la práctica, de las experiencias, cómo les ha ido bien a otros países. Entonces también contamos con la fortaleza, con la juventud, con el dinamismo, con el liderazgo de todos ustedes para salir de la mejor forma de esta situación de pandemia que, como les decía al inicio, nos tocó vivir, pero vamos a salir mejor si todos somos solidarios, si todos compartimos las necesidades unos con los otros, podemos salir adelante y salir de la mejor forma librados de esta situación. Así es que para mí es un gran gusto compartir con ustedes, estudiantes, líderes de los centros educativos, y estamos en el Ministerio de Educación Pública para atender las necesidades de cada uno de ustedes. Muchas gracias, doña Giselle, por su amplia explicación en relación a estos protocolos. Ahora iniciaremos el periodo de preguntas y para el mismo contamos con el apoyo de Gabriela Valverde Murillo, directora del programa de vida estudiantil, don Reinaldo Ruiz Brenes, director de planificación, don José Leonardo Sánchez Hernández, director de programas de equidad, y doña Alexandra Hall Fernández, psicóloga y asesora del Departamento de la Dirección de Vida Estudiantil. La primera pregunta es para doña Giselle. ¿Qué pasaría si empiezan los contagios en los colegios?
Bueno, como dije anteriormente, hay que aplicar el protocolo. Si empieza un contagio en un centro educativo, hay que atender a través de lo que dice el protocolo, es informar a las autoridades de salud, hacer las atenciones que corresponden y se procede a hacer una desinfección del centro educativo y se cierra el centro educativo hasta que no haya ese proceso de desinfección, de limpieza total del centro educativo. Muchas gracias. Esta pregunta es para doña Gabriela. ¿Cuál es el mecanismo para que los estudiantes interactúen con vida estudiantil? Sí, gracias. Tenemos Facebook de vida estudiantil y tenemos también un correo electrónico de vida estudiantil donde ustedes puedan hacer todas las consultas que quieran para conectarse con nosotros. Muchas gracias. Perdón, si me permite, también yo creo que debemos comunicar y celebrar que esta semana hicimos un envío masivo de correos electrónicos a nuestros estudiantes. Es la primera vez, y eso lo hizo Vida Estudiantil, es la primera vez que hay correos electrónicos para los estudiantes y entonces en ese sentido también les está llegando la comunicación a ustedes a través de diferentes correos electrónicos. Sí, además, perdonen, no agregué, el correo es vidaestudiantil@mep.go.cr y el Facebook es vidaestudiantil.mep y ahí van a encontrar toda la información. Pero sí, efectivamente, como dice doña Giselle, ahora tenemos un mecanismo de consulta directa o de comunicación directa donde podemos hacerles llegar invitaciones, información y este es el medio más importante. También, doña Gabriela, es importante que está la Contraloría, ¿verdad?, de Servicios Estudiantiles, quien yo decía que ese correo se envió también a través de la Contraloría. Entonces es importante que ese es otro medio de comunicación que tenemos, porque también está la Dirección de Vida Estudiantil, pero la Contraloría de Derechos Estudiantiles, que también es una instancia para el apoyo de las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias a ambas. La siguiente pregunta va para doña Alexandra. ¿Nos van a dar recreos? Una pregunta muy importante. Claro que sí, muchísimas gracias. Como bien lo dijo ahora doña Giselle, el recreo es fundamental para todas las personas estudiantes, por supuesto, y también es un derecho. Entonces, sí, pensamos, por supuesto, en la posibilidad de esos recesos y esos recreos, siempre tomando en cuenta todas las estrategias que nos sirvan para protegernos a todas las personas estudiantes. Entonces, durante el proceso de recreos, que va a ser digamos, estructurado de una forma diferente. Entonces, no van a salir todos los chicos que estén en ese momento presentes en el centro educativo al mismo tiempo, sino que se va a dividir, va a salir un grupo, luego va a salir otro grupo. Vamos a buscar espacios en donde puedan tener una distancia, la distancia de 1,80 m, para que no estén aglomerados, ¿verdad? Pero sí el derecho al recreo lo tienen, siempre tomando las medidas, lavándose las manos antes de volver a ingresar a las clases y demás. Gracias. Muchas gracias. Esta pregunta es para don Reinaldo. ¿Quiénes compran las mascarillas y las caretas? Sí, buenas tardes a todos y todas, y es un honor para mí compartir esta sesión de trabajo y de diálogo. Importante esa pregunta. Primero, tengamos en el panorama que la obligatoriedad de la utilización de mascarilla o careta no es solo inclusiva para el Ministerio de Educación Pública. Dada la emergencia nacional decretada por el Ministerio de Salud, ente rector en esta materia, es necesario que toda la población nacional incurra en la adquisición del equipo de protección personal necesario. Como ustedes han visto en medios de comunicación en los últimos días, es necesario que la utilización de mascarilla o careta en todas las dependencias del país sea obligatoria. Ahora vayámonos a los centros educativos. Podemos incurrir en 3 escenarios. El primero, ya lo que es careta o mascarilla va a ser parte casi que del uniforme, ¿verdad? O sea, es obligatoriedad de que cada persona o cada estructura familiar provea de las caretas o mascarillas necesarias, ¿verdad?, para la posible población estudiantil o para las personas menores de edad que tengan exposición a estar con otras personas. El segundo escenario es que el Ministerio de Educación Pública también
con articulación de organismos no gubernamentales, empresas privadas y otras dependencias que nos han tendido la mano, también nos han donado importante cantidad de caretas, ¿verdad? En ese sentido, para funcionarios o estudiantes de la comunidad educativa que no tengan posible adquisición por recursos económicos o lo que sea, ¿verdad?, de tener ese equipo de protección personal a la mano. Y el tercer escenario es que también el Ministerio de Educación Pública, al ser el coordinador del sector de educación en la Comisión de Operación de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias, también ya hizo la coordinación responsable de incluir bajo el cargo presupuestario del Fondo Nacional de Emergencias la compra de 1.200.000 caretas, que también tal vez no las tengamos en el menor corto tiempo posible, pero ya está incluido dentro del Plan General de Emergencias para una posible dotación cuando las condiciones de emergencia así requieran una presencialidad gradual y escalonada. Gracias y quedo a disposición. Muchas gracias, don Reinaldo. La siguiente pregunta es para doña Giselle. ¿Cómo se van a transformar las pruebas FARO este y el próximo año? Bueno, es muy importante, recordemos el fin, el propósito que tienen las pruebas FARO. Las pruebas FARO son las pruebas para determinar ese desarrollo de habilidades que ustedes han tenido durante toda su trayectoria educativa. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ajustarla de acuerdo a qué, a los aprendizajes base. Y hay algo que quiero aprovechar, disculpen el atrevimiento, pero bueno, ustedes saben que yo soy docente, entonces esta parte me gusta mucho, la disfruto mucho, no siempre tengo oportunidad. Vamos a ver. El Ministerio de Educación Pública en este momento, a través de su mesa de trabajo, acuérdense que la estrategia de regresar tiene varias mesas de trabajo, en una de las mesas de trabajo dispuso organizar unos aprendizajes base. Esos son los aprendizajes, digamos, fundamentales, vitales, que ustedes tienen que saber en su ciclo educativo, desde el preescolar hasta la educación diversificada. Esos aprendizajes bases son los que sus docentes, a partir de ahora, de este segundo semestre, del año, tienen que trabajar con ustedes en las guías de trabajo autónomo, lo que ustedes le llaman la GTA. Pero ya sí la bautizaron ustedes, porque yo escucho, yo escucho un nieto mío que dice, me tengo que ir a hacer la GTA porque tengo que enviársela al profesor. Entonces, en esa guía de trabajo autónomo, los docentes lo que promueven es el desarrollo de esas habilidades con esos contenidos que le hemos llamado aprendizajes base. Esos aprendizajes base tienen que desarrollarse en el 2020, en el 2021 y en el 2022. ¿Y por qué 2022? Porque es lo que le corresponde a esta administración. Si va a ser necesario buscar, ¿verdad?, ampliar ese proceso, pues ya lo verán las nuevas autoridades en su momento. Entonces nosotros hemos solicitado a todos los directores de los centros educativos, imagínense que son 4.471 centros educativos, que nos digan a través de un instrumento, a través de una herramienta tecnológica, de qué manera los profesores se están comunicando con sus estudiantes. Y esto para saber también cuál es el nivel o cuáles son los avances en esos aprendizajes base. Entonces, con esa información que nosotros recogemos a través de este sistema de información, más otras formas, otras informaciones que tenemos, nosotros vamos a tener que hacer ajustes de las pruebas FARO. Y esos ajustes se van a hacer conforme que los aprendizajes base que los docentes han desarrollado con sus estudiantes a través de la plataforma Teams, a través de otras plataformas, a través de material impreso, a través de WhatsApp. Entonces es muy importante que todos aquellos trabajos que les dejan los profesores a ustedes les respondan a los profesores, porque después también hay un tema muy importante que vamos a comunicarles pronto, que es cómo se van a evaluar los aprendizajes en este segundo semestre. O sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo que envía el profesor, o sea, todo lo que que le piden a través de la GTA, ustedes tienen que reportárselo a su profesor, y su profesor les va a decir cuáles de esos procesos que les solicitan van a ser revisados e incluidos
en un instrumento de trabajo cualitativo para saber cuál es el avance que tienen ustedes y también a través de un instrumento de medición. Esos dos elementos se combinan para determinar cuál es el nivel de aprendizaje. Entonces hemos determinado para poder valorar esos aprendizajes quién está en un nivel inicial, quién está en un nivel intermedio y quién está en un nivel avanzado. Con esa información es que tenemos nosotros que repensar y replantear las pruebas FARO. Y les agradezco mucho la pregunta, porque eso me da oportunidad también de conversar con ustedes de las últimas disposiciones que ha tomado el Consejo Superior de Educación en materia también de evaluación de los aprendizajes, no para asustarlos, sino para recordarles y que les recuerden a sus compañeras y compañeros que hay una responsabilidad como estudiante también de devolver los trabajos que sus docentes les consignan, que les asignan, para que ustedes tengan la oportunidad de devolverlo, el docente de calificarlo, nosotros saber también y su profesor o profesora cuál es ese nivel de aprendizaje para poder hacer los ajustes necesarios y tomar decisiones con respecto también a la promoción de los estudiantes. Muchas gracias, doña Giselle. La siguiente pregunta es para doña Gabriela. Nos preguntan, ¿qué va a pasar con el servicio comunal estudiantil? Sí, el servicio comunal estudiantil para los estudiantes que les correspondía hacerlo este año, es decir, los de penúltimo año de académico y de penúltimo año de colegios técnicos, por un acuerdo del del Consejo Superior de Educación, se puede postergar para realizarlo el otro año. No obstante, Vida Estudiantil ha estado trabajando para poder generar ofertas de plataformas virtuales y buscar de qué manera desde el centro educativo, con algunos proyectos autogestionados y que puedan enlazarse al plan de estudios en décimo y undécimo año, en el caso de colegios de técnicos, para que podamos ir adelantando lo que se pueda, ya que son 60,000 estudiantes los que deben hacer el servicio comunal este año, más los del otro año. Entonces, estamos buscando las formas de ir adelantando lo que se pueda, como les digo, pero no es obligatorio hacerlo este año. Al igual que las pruebas FARO, se va a postergar para el otro año. Entonces, es los que tengan posibilidad de adelantar, los que van a ir y tengan opciones, los que van a irlo realizando. Gaby, y tal vez es importante recordar que los estudiantes que debían algunas horas, que están en el último nivel este año, pues no van a tener que realizar ese trabajo. ¿Así es, verdad, Gabriela? Sí, es correcto. Los que tenían por alguna razón no lo habían realizado y ya están en último año, digamos, a punto de graduarse, ya no van a tener que realizarlo. Sí, quedan exentos de eso para que puedan obtener su bachillerato. Sí, es importante también, y hoy lo conversábamos con los rectores de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, en una condición, una situación extraordinaria como la que estamos pasando a nivel país y a nivel mundial, tenemos que también que resolver de manera extraordinaria. Tenemos que ser muy flexibles, tenemos que hacer la comprensión de la situación, de los hechos, de todo el país, atender esas necesidades que tienen las y los estudiantes a lo largo del país. Entonces también la flexibilidad y también otra cosa que, y se los digo con toda sinceridad, no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas. Muchas veces hemos tenido que ir construyendo y mejorando los procesos, no solo digamos en el caso de los protocolos, sino también las decisiones que hemos tomado en ese sentido. Por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio de Educación Pública ahora toma decisiones, pero tiene un Consejo Superior de Educación. Este país tiene un Consejo Superior de Educación que es el que dictamina, toma las decisiones políticas en materia educativa. Entonces también hemos tenido que ir varias veces al Consejo Superior de Educación. Doña Gabriela fue para que se les eximiera de ese requisito a los muchachos y muchachas que tenían un pendiente y decirle al consejo, miren, en este momento no es posible por la pandemia, pero tenemos estas opciones para los estudiantes que van a estar en cuarto, en quinto año el año entrante y en la medida de las posibilidades vamos a hacerlas. Entonces, formas también más flexibles, otras formas diferentes de abordar los diferentes servicios educativos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para doña Alexandra. ¿Qué pasa en los colegios que no tienen áreas verdes? Sí, claro. Vamos a recordar primero que todo, personas estudiantes, la prioridad de nosotros como Ministerio de Educación Pública es la salud y el derecho a la educación.
Entonces, para considerar si un centro educativo se va a abrir o no se va a abrir, una de las razones que se van a estar revisando es la infraestructura, o sea, el edificio o de escuelas, colegio o de cualquier otra modalidad educativa. Si, por ejemplo, un edificio, una escuela, un centro educativo no cumple con las condiciones para poder abrirse, entonces no está dentro de esta etapa de reapertura o de posible reingreso, ¿verdad? Si sí lo cumple, si digamos las infraestructuras, si es una infraestructura buena, si tiene buenas baterías sanitarias, si tiene piletas y todo esto, y si se va a abrir y no tiene espacios verdes, igual puede abrirse con algunos otros espacios adecuados para poder, por ejemplo, salir al recreo, siempre y cuando hayan algunos espacios en donde las personas puedan mantener la distancia del 1,80 m a 2 metros de distancia en el espacio, entonces sí van a poder digamos, estar disfrutando del receso en esos espacios. Gracias. Muchas gracias. La siguiente es para don Leonardo. ¿Cómo va a funcionar el transporte estudiantil y con los estudiantes que tienen que viajar en bus? Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Recordemos que el transporte estudiantil tiene diferentes modalidades de brindar el servicio dependiendo de las características del estudiante y de la zona geográfica en la cual se encuentra la escuela o el colegio. Existe una modalidad que es la contratación de busetas. En estos casos, como ustedes bien saben, los padres de familia se ponen de acuerdo y contratan una buseta. En este caso, el Ministerio de Educación Pública ha generado un protocolo específico basado en los lineamientos que estableció el ente rector, que es el Consejo de Transporte Público, sobre cuáles son las medidas que debe de tomar el transportista y cuáles son las medidas que debe tomar el estudiante a la hora de abordar el autobús. Entonces, es muy importante que los padres de familia, como parte de ese contrato que firman con los transportistas, verifiquen que los buses, en este caso las busetas, tomen todas las medidas y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, los cuales nosotros hemos compartido a través del protocolo de transporte estudiantil. Pero también es responsabilidad del estudiante acatar los protocolos del Ministerio de Salud y también de los padres, que esto se garantice y se cumpla. Entonces es muy importante la acción de las dos partes, tanto del transportista como del estudiante. Y para ello, ambos deben cumplir. Hay otras modalidades que no son de busetas, son las menos, pero existen, que es cuando el estudiante tiene la opción de utilizar transporte público. El transporte público, al igual que muchísimas actividades comerciales y de servicios, no está exenta de cumplir lineamientos y protocolos del Ministerio de Salud. De hecho, de los primeros protocolos que existen es el de transporte público. Y ya está regulado, existen lineamientos. Estos lineamientos se pueden conseguir en la página web del Ministerio de Salud, del Consejo de Transporte Público, y son muy similares a los que hemos definido también para el caso de transporte por buseta. Pero es importante que todos los transportistas de transporte público deben acatar esos lineamientos y respetarlos. De igual forma, los estudiantes que hagan uso del transporte público deben acatar los lineamientos del Ministerio de Salud, que, como decía bien la señora ministra, han ido cambiando conforme va evolucionando la pandemia. Hace unas semanas no se tenía que utilizar, por ejemplo, mascarilla para hacer fila y tomar el autobús. Hoy en día tienen que hacerlo. Se tiene que garantizar cierta capacidad del autobús y cierta frecuencia, etcétera. Entonces, en el caso de transporte por busetas, existen protocolos y lineamientos que deben cumplir ambas partes. En el caso de transporte público, también deben cumplir los lineamientos ya establecidos y los protocolos. Y aquí es importante mencionar que no solo se trata del protocolo dentro del bus, sino también fuera del bus, y ahí se integra con otros protocolos. También tenemos estudiantes que hacen uso de taxis, ¿verdad? Cuando son estudiantes con discapacidad o por las características geográficas del centro educativo, la única opción que existe es un taxi. También los taxis tienen que cumplir los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. Hoy en día, si tomamos un taxi,
ya existen lineamientos. El chofer tiene que tener mascarilla y tiene que cumplir otra serie de aspectos, igual que el estudiante que se monte en el taxi. Ambas partes tienen que cumplir. Estos son como los tres grandes formas o servicios que brinda el MEP a través de transporte estudiantil. En todos los casos, tenemos lineamientos y protocolos que cumplir. Muchas gracias, don Leonardo. Ahora, la siguiente pregunta es para doña Giselle. ¿Las pruebas de ingreso a las universidades siguen igual? Muchas gracias por esta pregunta. Precisamente hoy temprano estuvimos en una conferencia de prensa, el señor rector de la Universidad de Costa Rica, don Carlos Araya, y el rector de la Universidad Nacional, don Francisco González. En realidad, las pruebas de admisión de la Universidad de Costa Rica, que es una sola prueba para admisión en la UCR o en la UNA, son pruebas que lo que miden son razonamiento lógico y razonamiento verbal. Esas pruebas lo que hacen es esa valoración de esas habilidades que han desarrollado los estudiantes a través de toda su trayectoria educativa. Para todo ese proceso de razonamiento lógico y razonamiento verbal empieza desde que prácticamente nacemos, damos los primeros pasos, ingresamos al servicio educativo. Entonces no tiene que ver con contenido específico, ahí no le van a preguntar las funciones de la célula ni las partes de la célula. Ahí lo que es un razonamiento lógico y verbal. Entonces es importante que los estudiantes revisen las diferentes prácticas que están en las páginas web, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Nacional, y nosotros también pusimos a disposición nuestro sitio web para colgar esas prácticas. Entonces hay que revisar de qué forma está hecho un examen de admisión para ingresar a estas dos universidades que les mencionaba. Esas pruebas de admisión que las hace la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Psicológicas, según se dijo en la conferencia de prensa hoy, porque eso es información de la universidad, no del MEP, se van a mantener iguales. Lo que sí se dijo en la conferencia de prensa es muy importante para que ustedes lo sepan, los que no estuvieron hoy en la conferencia de prensa, las fechas, se van a comunicar las citas para en cuáles sedes se van a hacer, están estipuladas para el mes de diciembre, en caso que no se pueda, también hay otra fecha en febrero, también las formas, cuáles va a ser, cómo se va a conformar la nota de presentación, y tengan ustedes toda la seguridad de que hace ya un par de meses conformamos una comisión de las representantes de las universidades como el Ministerio de Educación Pública, donde somos garantes de que los principios de equidad, ¿verdad? Equidad, transparencia y también la posibilidad de hacer el ingreso a estas pruebas, de hacer estas pruebas, se mantengan para todos. Igual las universidades están tomando medidas para acompañar a los estudiantes con el tema de los cuestionarios, formularios o prácticas que se les envían. Entonces los invito a visitar las páginas de las universidades para que ustedes tengan ahí de primera mano la información necesaria y revisar la conferencia de prensa hoy, que debe estar en el sitio tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica y en el Facebook del Ministerio también, para que ustedes puedan tener esa información. Muchas gracias, doña Giselle. La siguiente pregunta es para doña Gabriela. ¿Qué apoyo se le dará a los estudiantes que estén teniendo problemas en sus hogares? Gracias, sí. Hay muchas formas en que estamos interactuando con estudiantes para poder apoyarlos. Vida Estudiantil, digamos, ha estado generando una serie de reformas y materiales para fortalecer la educación a distancia con estudiantes, desde hacer la opción de FEA, Festival Estudiantil de las Artes Virtual. Estamos trabajando igual para juegos deportivos, tenemos radioteatros, tenemos Canción por la Paz, Si Vos Porque Bailás, y también ahí está la interacción a partir de los diálogos estudiantiles, que es como este que estamos teniendo hoy, y también otros diálogos temáticos que nos van a ayudar a reforzar cuando ya no podemos hacer encuentros estudiantiles presenciales. Entonces vamos a tener diálogos temáticos en diferentes áreas para fortalecer todo lo que es la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, esa es una interacción. La otra que ustedes tienen que tener claro es la que mencionó doña Giselle, la Contraloría de Derechos Estudiantiles, que es otra área del Ministerio de Educación, que es cuando ustedes tienen alguna situación que sienten que están siendo violentados sus derechos
como estudiantes. Entonces llaman a la Contraloría para que puedan colocar una denuncia ahí y que ellos les puedan dar ese acompañamiento. Tenemos una tercera opción que se inicia justamente este 28, martes 28 de julio, y es que hemos realizado una alianza con el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y con nuestros profesionales del MEP, psicólogos y psicólogas del Ministerio, que van a reforzar y a escalar, a dar más amplitud a la línea Aquí Estoy, para poder apoyar a estudiantes y familias en primeros auxilios psicológicos. Entonces aquí vamos a atender diferentes situaciones en donde haya demanda y necesidad de parte de nuestra población estudiantil. Les digo de una vez las líneas para que ustedes puedan comunicarla con estudiantes. Igual todo esto lo vamos a estar comunicando en medios de comunicación y en redes, pero es muy importante, ustedes van a poder llamar a 2 teléfonos y también pueden hacerlo por su correo Teams a una dirección en donde se les va a poder atender y brindar atención de 8 a 5 de la tarde. Esto arranca el próximo martes porque el lunes está, digamos, es feriado. Entonces, los teléfonos son 2459-1598 o 2459-1599. Y el usuario para llamar por Teams es aquiestoy18@mep.go.cr o aquiestoy19@mep.go.cr. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para don Reinaldo. ¿Existe la posibilidad de hacer alguna graduación para los sextos años? Perdón, esa pregunta es para mí. Es que en un momento se me desconecté y ya volví. Disculpen, de verdad. Para el que guste contestarle entonces, no sé quién tiene la información. Pero es con nada más me la respecto. repítala, por favor. ¿Existe alguna no se preocupe, ¿existe alguna posibilidad de hacer graduación para los sextos años? Sí, miren, es una pregunta muy, muy importante. Yo sé que para todos, para las familias y sobre todo para ustedes, personas estudiantes, la graduación y las actividades de final del ciclo educativo son muy importantes. Aquí hay que revisar qué posibilidades tenemos en términos de distanciamiento, que poder cumplir con ese proceso. Tienen que conversarlo con sus directoras o directores de los centros educativos para que a la hora de las graduaciones, las posibilidades, ¿verdad? Cumpliendo los protocolos establecidos se puedan aplicar, ¿verdad? Pero hay otras formas, pero también lo podemos hacer aplicando los protocolos, sabiendo la importancia que esto tiene para ustedes. Muchas gracias. Doña Gisela, esta también va para usted. ¿Cuáles son las consecuencias de no ir a clases, ya sea por miedo o no sentirse cómodos con las disposiciones que nos está dando el ministerio o el colegio mismo? Sí, eso es una situación un poco complicada. Vamos a ver, nosotros como Ministerio de Educación Pública tenemos la obligación de darle servicio educativo, de brindar todas en este caso los protocolos, ¿verdad? Y las necesidades, atender las necesidades que ustedes tienen como personas estudiantes, porque son nuestra razón de ser. El servicio educativo está dirigido para ustedes. Entonces, en este sentido, mientras se mantenga, ¿verdad?, toda la disposición del Ministerio de Salud, esa orden del Ministerio de Salud de que estamos en una situación de pandemia, ahí van a decidir los padres de familia, en el caso de los estudiantes menores de edad, y cuando son mayores de edad, decide cada estudiante si va o no va, asiste o no asiste al centro educativo. Esta es una decisión que pasa por las familias o por la persona estudiante mayor de edad, mientras se mantengan las disposiciones del Ministerio de Salud de una situación de pandemia. Mientras esté esta situación, hay que atender la disposición de acuerdo a lo que decidan los padres de familia. Sin embargo, nosotros en el momento que el Ministerio de Salud lo disponga, vamos a la presencialidad con todos los protocolos como los estamos compartiendo hoy con ustedes. Yo quería también decirles que por si acaso, y si alguno no me puede ayudar de las que están dirigiendo esta actividad, que el teléfono de la Dirección de Vida Estudiantil, perdón, de la Contraloría de Derechos, por si tienen alguna necesidad, es el 2221-4102. Repito, 2221-4102. Y también tienen un correo electrónico, Derechos Estudiantiles, todo pegado y en minúscula,
derechosestudiantiles@mep.go.cr. Repito, derechosestudiantiles@mep.go.cr. Gracias. Muchas gracias, doña Giselle. Ahora la siguiente pregunta es para don Leonardo. Don Leonardo, ¿cómo harán los estudiantes para tomar sus alimentos en el comedor sin contagiarse del coronavirus? Bueno, primero que todo es muy importante mencionar que, bueno, desde el mes de marzo el Ministerio de Educación toma la decisión con el fin de integrar el objetivo del Ministerio de Salud, de garantizar el distanciamiento social y por tanto evitar al máximo el riesgo de contagio por COVID y a su vez el objetivo de garantizar la alimentación de los niños, ¿verdad? Con esos dos objetivos se procede a la entrega de paquetes de alimentos. La entrega de paquetes de alimentos, hasta el momento, la idea es mantenerla hasta diciembre, hasta que finalicen las clases. Si por alguna opción muy particular que debemos analizarla muy bien, se dan las condiciones para que en un caso específico de estos centros educativos que tienen posibilidad de un reingreso presencial a clases, se pueden dar las condiciones para la preparación de alimentos en el centro educativo, estaríamos remitiendo a el director y los docentes y los estudiantes el protocolo correspondiente para que los estudiantes minimicen al máximo el riesgo de contagio. Entonces, en caso de que se preparen los alimentos en el centro educativo y se le brinde este servicio al estudiante, estaríamos garantizando siempre el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de caretas, y no solo para los estudiantes, sino también para las cocineras y todo el personal encargado del proceso de alimentación. Pero es muy importante mencionar que de momento vamos a continuar con la entrega de paquetes porque nos parece que cumplimos con el objetivo de salud y el objetivo de alimentación. Y ya un caso muy particular de un posible reingreso a clases presenciales en algún centro educativo específico que cumpla con todas las condiciones, pues estaríamos valorando la preparación de alimentos en el aula, y si se da así, en el centro educativo, perdón, y si se da así, estaríamos indicando al centro educativo cuáles son todos los lineamientos para garantizar siempre la salud del estudiante, de las personas administrativas y docentes y de las personas que nos ayudan o nos colaboran en la elaboración y preparación de los alimentos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para doña Alexandra. Si algún estudiante no respeta los protocolos, ¿será sancionado? Qué buena pregunta, muy importante. Primeramente, nosotros estamos apostando o estamos apelando a que las personas estudiantes se comprometan, como decía ahora doña Giselle, con su propia salud, ¿verdad? Hablábamos de la consigna, yo me cuido, yo te cuido, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ojalá todos y todas se comprometan con su propia salud y con la salud de las personas con las que viven, de sus abuelitos, de sus abuelitas, de las familiares y familiares con los que están. Definitivamente lo principal o lo primordial es convencer, ¿verdad?, a las personas estudiantes, a los chicos y a las chicas, de que pues estén pendientes de su salud para protegerse a sí mismos, porque nadie quiere enfermarse, ¿verdad? Definitivamente yo creo que ninguno tiene la intención de enfermarse, entonces es de cuidarnos precisamente por eso. En caso de que definitivamente alguna persona no quiera obedecer y no quiera tanto cuidarse a sí mismo como cuidar a otras personas, entonces tendríamos que estar tomando algunas medidas, pero no necesariamente de sanción, ¿verdad? De bajar puntos, de hacer boletas y ese tipo de cosas, sino más bien de convencimiento y de apoyo para consultar un poco también por qué es que no quieren o por qué piensan que no es necesario hacer esa protección. Pensamos en que no es recomendable las sanciones en este momento. Estamos todos y todas pasando por una situación difícil, pero sí cumplir con ciertas normas para protegernos a nosotros y a nosotras y también a las personas que también están cerca de cada uno de nosotros. Gracias. Tal vez, gracias Alejandra, tal vez si me permiten, yo creo que lo más importante es esto, es tomar conciencia cada uno de nosotros y de nosotras con respecto al comportamiento, ¿verdad? A la nueva forma de vivir. Y por eso yo insistía que el protocolo no es solo para la presencialidad en el centro educativo, es para el diario vivir, es para el diario quehacer. Y por eso hay que insistirles
a las familias, a los papás y las mamás de ustedes, a los amigos, a las amigas, ¿verdad? De la importancia del uso del protocolo. Si llega alguien que a nuestra casa ingresa y no se ha lavado las manos, que viene de afuera, ya sea el papá, la mamá, o nuestros hermanos o hermanas, hay que recordarles, porque a veces no tenemos esa práctica instaurada. Entonces recordarle que para que yo me cuido, tú te cuidas y yo te cuido, ¿verdad? Entonces tienen que pasar a lavarse las manos. También importante, ¿verdad? Con el uso del manejo, la manipulación de los alimentos en la casa, de las personas que llegan, que transitan, que van, de mantener siempre la burbuja, ¿verdad? La que nos habla el ministro de Salud, la burbuja que tenemos ya definida, esa es la burbuja que tenemos que mantener durante esta pandemia. Sé que no es fácil, sobre todo cuando uno es adolescente y sabe que esa parte de la convivencia, la interacción es muy importante, eso lo comprendemos, pero más que sanciones, yo creo que es importante en ese liderazgo que ustedes ejercen, que puedan ustedes ir haciendo esos facilitadores, de esos movilizadores de cambio, de las actitudes que hoy tenemos que aprender en una dinámica totalmente diferente que la que teníamos antes de marzo de ese año. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para doña Giselle y abro comillas. Buenas tardes, ministra de Educación. Quería preguntarle sobre las tareas, porque he oído que solo las del segundo semestre valen los puntos, pero las profesoras le ponen puntos a todas. Vamos a ver, nosotros hemos dispuesto, hay un documento que se llama Orientaciones para la Educación a Distancia. En ese documento fue cuando empezamos a promover el uso del portafolio de evidencias y que el portafolio de evidencias fuera aquel instrumento que nos permitiera la comunicación de ustedes con sus docentes y que también que pudieran ustedes evidenciar en ese portafolio no solo lo que venían aprendiendo en términos académicos, sino también aprendiendo de esta pandemia, cómo se sentían, cómo lo estaban abordando desde sus familias, desde sus hogares, desde las personas con que ustedes conviven. Entonces, todo ese proceso que ha habido antes de, digámoslo así, de las vacaciones de 15 días, donde ustedes interactúan con eso tiene una valoración formativa y no es despreciable, es muy importante porque eso le ha permitido a sus docentes saber el nivel de avance de ustedes y poder avanzar en los aprendizajes base que antes les comentaba. Entonces, esas valoraciones que hacen los docentes son importantes para darles ese seguimiento. Ellos tienen esa responsabilidad de calificar el trabajo que ustedes hacen, si no, ¿para qué lo hacen? Y ustedes tienen la responsabilidad de enviar esos documentos. Lo que pasa es que ahora, a partir de este segundo semestre, todas esas tareas, todas esas actividades pedagógicas que les piden a ustedes los docentes, tienen una valoración y esa valoración se toma en cuenta para la promoción a final del año. Eso significa que hay una nota de corte, eso significa que todos esos trabajos cuentan desde lo formativo y desde lo sumativo para poder determinar cuál es el nivel de avance de ustedes y los estudiantes que no cumplen o no pudieron cumplir con esas tareas y no les da la nota, como dicen ustedes, ¿verdad? Ese corte que es 60, esa nota que dispuso el Consejo Superior de Educación, entonces tienen que ir a una estrategia de promoción en febrero. Entonces ya no se liberan ustedes del curso lectivo en diciembre. Acuérdense que este año termina el 23 de diciembre, ¿verdad? Por todos estos ajustes. Entonces van a tener que en febrero ir a una estrategia de promoción. Y si no pasan, como dicen ustedes, en esa estrategia de promoción, entonces van a tener que acompañarles sus docentes, sus familias y ustedes mismos, porque es responsabilidad también de cada uno. Aquí todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? En este caso la de ustedes, de dar lo mejor de ustedes para poder cumplir con esas tareas. Entonces tiene consecuencias, pero no solo consecuencias desde el punto de vista de la promoción, de la posibilidad de pasar al otro nivel sin deber nada, digámoslo así, sino también la posibilidad de que ustedes tengan esos procesos de aprendizaje. O sea, hemos hecho todo lo posible para que ustedes tengan el contacto con sus profesores se lo están haciendo, el 99% de los profesores están teniendo contacto con sus estudiantes. Y cuando no, para eso está el director, está el supervisor y también está el teléfono que les dimos de la Contraloría de Derechos Estudiantiles para exigir ese derecho de ustedes de tener contacto con el profesor. Entonces, no se lo tomen aunque valen o no valen puntos.
tómenlo como que todo ese trabajo que ustedes hicieron les ayudaron a los profesores a adecuarse a la nueva normalidad, a ustedes también, ¿verdad? Poder ir avanzando en esos aprendizajes base. Y además les va a permitir también pues tener un mejor escenario en este segundo semestre para que ustedes puedan avanzar y tener una buena promoción al final del curso lectivo. Muchas gracias. Por razones de tiempo, no se pueden responder a todas las preguntas que son tan importantes. Sin embargo, se va a estar realizando una sistematización de todas ellas y en los próximos días la Dirección de Vida Estudiantil estará creando un documento de preguntas frecuentes para enviarlos por correo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, les agradecemos, a los panelistas también, y les decimos que hemos llegado al fin de este espacio. Esperamos que haya sido de provecho para cada una y uno de ustedes. Que tengan todos una linda tarde. Gracias. Muchas gracias a todos, a mis compañeros del ministerio por esta actividad. A Andrea, que hizo toda la traducción al DESCO, muchas gracias por eso, un gusto conocerla y le agradezco mucho haber estado en esta actividad. Y a ustedes, estudiantes, personas estudiantes de todo el país, de verdad que mucha fuerza, mucha fortaleza, que sean ustedes también los que acompañen a sus compañeras, a sus compañeros, a sus familias. Y si todos hacemos caso, si todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a salir adelante de esta situación de pandemia. Cuídense mucho y pongan mucha atención a la aplicación de los protocolos, que esto puede salvar una vida. Buenas tardes.